Presentan Centro Oftalmológico del Este, del Dr. Álvaro Berruti, Instituto Uruguayo Argentino, IWA, SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y viví la experiencia Vía Aqua. Otro mundo espera por vos. Barradas, Parque Hotel y Spa. Buenas noches, amigos. El placer y la alegría renovada de todos los miércoles de poder entrar en sus hogares y acompañarlos desde aquí, desde el Hotel Barradas, con los notables. Hoy con una notable, una mujer que ustedes muy bien conocen, identifican, analista política, la mujer que anuncia a los presidentes. ¿Puede ser esa una definición? Oh, me suena mucho, es un anuncio, yo no hago nada más que anunciar lo que Sí. la gente expresó en las urnas, pero bueno, sí, se puede decir que Por sí. eso digo, anuncia. Claro, claro. Eh, Sí, es una responsabilidad, pero bueno, me ha pasado que la gente me dice, estoy esperando a ver qué decís, a ver qué... y bueno, se ve que sí. Siguiendo una tradición, ¿no? Que Tomo arranca la hace, posta. claro, arranca hace muchos años con Luis Eduardo González, ¿no? Sí. Pero antes de ser directora de Cifra, hay una historia de vida. ¿Cómo era vivir la infancia en el Parque Rodó, Mariana? Tuve una infancia muy linda porque tuve la suerte de crecer en un barrio, de tener amigos del barrio. Yo vivía en un edificio que era un complejo de 4, no es complejo, son 4 apartamentos en una misma cuadra al lado de la Embajada Americana, frente a la Rambla, y en un lugar donde cuando yo era niña estaba muy vigilado porque la Embajada Americana tenía mucho Sí, claro. control del entorno y entonces circulaban pocos autos. Con mis amigos del barrio nos juntábamos abajo de los 4 edificios donde vivía mucha gente, porque eran 4 edificios con un espacio en el medio, y crecí en el barrio, crecí con vida de barrio, crecí juntándome con mis amigos, yendo a la casa de uno, de otro, jugando a las cartas en el palié cuando llovía, jugando a la pelota afuera, mucha vida de barrio que bueno, mis hijos no han tenido y he visto que hoy se ha Claro. perdido. Sí, esas cosas han cambiado y mucho, y Sí, no precisamente para pero bien. son escuela, el barrio es Sí, escuela. claro, y además se crean lazos que a veces perduran para toda la Sí, vida, sí, ¿no? nos seguimos encontrando cada tanto con un Sí. cariño porque crecimos juntos. Hiciste la primaria y la secundaria en el Colegio Sagrado Corazón, el ex seminario. Sí, fui toda la vida al seminario, desde en mi época recién empezaba a los 5, ahora ya empiezan desde más chiquitos, hasta que terminé preparatorio y, y viví muchas cosas muy intensas en el colegio. Tengo también un precioso recuerdo del Por ejemplo, colegio. Bueno, mis amigas de hoy y mis amigos, hombres y mujeres ya, son los mismos que de la escuela. Mi grupo de amigos venimos juntas casi desde el jardín. mira, Y somos muy intensas de juntarnos todo el tiempo y grupo de WhatsApp y veraneamos juntas y venimos con la historia del colegio. Después me involucré mucho con el colegio, yo hice mucha actividad que el seminario no es solo colegio curricular, tiene muchas actividades. sí, Jugué al hockey muchos años en el seminario, participé de los movimientos religiosos y apostólicos que tiene el colegio. mm, Después cuando la terminé acción seguí de social, acción ¿no? social, seguí como coordinadora de grupos cuando salí del colegio y coordiné muchos años grupos de alumnos del colegio. Y después, cuando fui mamá, mandé a mis hijos al colegio sin duda Mm, y me involucré mucho como mamá, sí. participando también de actividades del colegio. Entonces, he seguido muy vinculada y lo quiero mucho. La verdad que le debo mucho de lo que soy a esa institución. ¿Y allí ya estaba latente la vocación de las ciencias sociales? No, yo no tenía, a ver, yo estudié sociología por descarte, porque a mí me hicieron el test vocacional famoso que en esa época te hacían y me dijeron, puedes estudiar lo que quieras, me iba muy bien en el colegio, dije, bueno, buenísimo, podés estudiar lo que quieras, es que no sé lo que quiero, como todo adolescente. Y una de mis mejores amigas de este grupo de 12 iba a hacer sociología. Y yo había escuchado, era relativamente nuevo, y dije, esto de mirar a la gente, muy involucrada en lo social con el colegio, bueno, y además voy con ella.
Y me anoté igual en 3 carreras el primer año. En Hice 3 3. carreras. Hice sociología, antropología y administración de empresas. Y cuando ¿Y cómo terminó el te da el primer tiempo? año, por eso, cuando terminé el primer año, que salvé todas las materias de todo, dije, no, yo tenía mucha actividad social, no es lo único, no quiero vivir para el estudio. Bueno, me quedo donde tengo una amiga y sigo con Rosario en sociología. Hoy entré a Cifra por ella después, y ahora trabaja en la Católica. Y seguí por ella porque me gustaba estudiar con amigos. Yo soy muy, muy de los amigos. Ujú. Entonces, elegí la carrera donde sentía que podía pasar bien los 5 años. Y no la disfruté como carrera. Se matan de risa en mi grupo de estudio. Me decía todos los 5 años diciendo, odio esto, Esto no es lo odio mío. esto, odio esto. Y hoy me encanta. Agradezco mi perseverancia de estudiar algo que no me convencía, porque hoy no me imagino haciendo otra ¿Y cosa. cuándo comenzó o empezó a convencerte Cuando entré a Cifra. Ajá. En el último año de la carrera, gracias a que Rosario, mi amiga, había entrado a Cifra unos meses antes, Año venían las 94. 94, venían las elecciones y estaban tomando como, no pasantes, porque yo ya entré definitivo, pero como estudiantes para hacer apoyo en las investigaciones, Sí. y entré y me encantó. Y me encantó todo, no solo lo político, me encantó también todo el trabajo con el consumo y con el estudio de los individuos como consumidores de distintos Mm. productos y categorías. Claro, porque a ti la gente piensa que exclusivamente tu trabajo es, bueno, Lo político. claro, político, tomar el pulso de la situación De política. hecho, cuando hice mi posgrado no lo hice en política, yo hice un Ajá. MBA en administración de empresas, en Sí, marketing, sí, que agradezco infinitamente en la también haberlo Universidad hecho Ort. en la ORT, Y porque después te fuiste a Salamanca a ahí hacer en cosas más estudios. metodológicas. Pero para mí el poder ponerme del otro lado del mostrador, la formación en ciencias sociales es muy académica. Y ponerme en el lugar de las empresas y de aquellos que tienen emprendimientos y que intentan como ofrecer sus productos y servicios y comunicarse con el consumidor, me abrió la cabeza y me ayudó mucho lo laboral. Después la vida laboral me llevó a hacer un énfasis más en lo político cuando Luis, el sordo, se enferma eh, y se siente y nos dice, bueno, yo les dejo esto a ustedes, háganse cargo. Y yo que estaba más en la pata de empresas, bueno, Pasaste a la parte tuve que pasar política. a la parte Pero política. ahí, antes que sigas avanzando, tuviste también, digo, la formación universitaria, como lo has comentado, y bueno, el MBA y los cursos en el exterior, pero tuviste una formación empírica muy importante o un maestro que fue Luis Eduardo González, ¿no? Sí, trabajar con él fue también un regalo de la vida. Eh, Aprendí muchas cosas. Primero, el trabajar con una persona con una discapacidad, ¿sí? Ujú. Que uno lo naturalizás, pero cada vez que salís a la calle con él te das cuenta que no es tan fácil ni tan normal. Claro. Ver a alguien que supera sus dificultades como testimonio de vida, en primer lugar, es impresionante, Sí. ¿no? Yo me acuerdo cuando él nos contó que él estudió 5 años su doctorado en Yale y nunca entendió una sola palabra un profesor, pero no faltó una clase. Dice, yo me sentaba en primera fila, lo miraba, intentaba, y cuando terminaba la clase le decía, ¿dónde leo todo lo que dijo? Dice, pero nunca falté una clase. Es decir, bueno, la perseverancia de alguien que está convencido de lo que quiere es como primer testimonio. Después un método de trabajo súper riguroso. Él tenía un dicho que todos los que pasamos por Cifra nos reímos. Cada vez que él nos pedía un trabajo y se lo llevábamos, decía, ¿tú te dejas cortar las manos por esto que me estás entregando? Entonces, si no estabas 100% segura, No lo entregabas. no. Entonces, muchas veces volvía para atrás a revisar. Y era un obsesivo que nos trasladó a nosotros eso. Y hoy somos realmente obsesivos, ¿no? Es como yo pruebo todas las cosas 25 veces, sigo haciendo las cuentas en la computadora, pero las sigo haciendo a mano para corroborar el proceso. Y eso lo aprendí de él. Y los jóvenes que entran nos miran así, yo digo, ustedes aprendan porque les juro que esto funciona. Claro. Por eso en el 2019, muy segura, anunciaste que el presidente iba a ser Luis Lacalle Pou. Sí, con mucho susto de mi entorno que me decía, Sí, vos decís que es probable. Yo estoy segura. Nosotros, a ver, alguna vez nos vamos a equivocar y alguna vez nos pasó. Pero si me equivoco tranquila de saber que probé todo lo posible. claro.
antes de ese momento que estaba sentada ahí, habíamos hecho tantos modelos, probado tantos números, que cuando mis números empiezan a entrar, yo estaba tranquila de que lo que me llegaba era así. Claro, Eh, recordemos que fue una elección que se ganó por 20.000 votos, ¿no? exactamente. Y que Y recién, porque no hubo un reconocimiento por parte sí, de Daniel Martínez, sí, el festejo fue el jueves siguiente, ¿no? sí. Pero yo estaba muy tranquila, incluso esos días que íbamos al canal, al noticiero, bueno, con pinzas. No, no lo tomen con pinzas, esto es así. En Eh, la previa, ¿tú ya estabas convencida antes de la apertura de urnas? no, fue cuando me empezaron a llegar los votos, pero Ah, la bien. diferencia, uno en las elecciones trabajamos con una muestra de circuitos, que la clave es la elección de los circuitos, Claro. ¿no? En todo el país. En todo el país. Entonces, cuando nos empiezan a llegar, y cuando se estabiliza, porque los números van entrando permanentemente y el sistema va tirando gráficas y te va mostrando cuando las oscilaciones y hasta Ujú. que se estabiliza. Cuando se estabiliza, yo digo, esto es así, pero empezamos a ver que los colegas empiezan a dudar, en el canal dicen, ¿estás segura? Estoy segura. Y yo recibí mensajes de, no lo anuncies, esperá. Yo estoy convencida de mis ¿Y datos, de dónde venían esos de mensajes? distintos lados. Sí, Incluso algunos colegas que estaban preocupados. sí. Y No yo del estaba, canal. no, no, no. En el canal siempre nos dieron libertad, pero estaban asustadísimos. Nos dejaron trabajar y confiaron y yo me saco el sombrero porque Sí, es un riesgo que toma el canal de por decir algo que supuesto. puede no pasar. Ellos Pues el dijeron, si vos informativo es estás, la cara. claro, me dijeron, si vos estás convencida, decilo, pero estaban así. Y ellos escribían, probablemente, y yo les decía, escriban lo que quieran, yo estoy convencida. Claro. Siempre me han dado mucha libertad, pero estaban muy preocupados. Y entiendo, porque yo también cuando me siento ahí o cada vez que voy al noticiero y digo alguna información, yo siento que tengo en mis espaldas ¿Te el pesa trabajo, mucho esa me responsabilidad? pesa mucho el trabajo de todos los que trabajan en cifra y la Mm, historia construida. Yo claro. siento que entre todos, yo soy la cara visible, pero trabajamos todos, pero de alguna manera cada vez que me siento ahí, siento que me juego el trabajo de todos los que están en la oficina, ¿no? Claro. Porque yo siempre digo, me quiero jubilar de esto. Y para jubilarme de esto necesito que nos vaya bien Mm. en lo que es más visible. Porque capaz que un día me va mal y sin embargo a las empresas les sigo prestando un buen servicio. Pero la única garantía que tienen las empresas cuando confían, que yo les digo, el 50% de sus clientes están satisfechos. Bueno, ¿y cómo sé que hiciste bien? Porque cada 5 años tengo una prueba, que es que mis encuestas se contrastan con la realidad. Es la única vez que esas encuestas se contrastan con la realidad. Claro, claro, y que tienen una audiencia enorme, ¿no? Claro, Y una pero repercusión también, extraordinaria. pero además, ahí ves si hice bien o no, es la única vez, porque lo otro es una cuestión de confianza. Cuando yo siempre me siento muy agradecida con mis clientes empresariales que mantienen la confianza, porque me creen en lo que yo les digo y no tienen Mm. forma de Es tu comprobarlo. mayor capital. Sí, ¿Eh? sí. Con esta señora, la que anuncia a los presidentes y también los intendentes. También los intendentes. También los intendentes. Seguimos en unos minutos aquí en Los Notables. Y continuamos en Los Notables con la señora Mariana Pomies, socióloga, directora de la empresa Cifra, bueno, una cara muy conocida por todos los uruguayos. Cada 5 años das un examen. ¿Eh? Sí, dicho así, suena. Y sí, es como también como los candidatos, como los Sí, políticos, que cada 5 años tienen que comparecer ante nada menos que el Tribunal de la Ciudadanía, ¿no? En tu sí. caso, bueno, hay algo parecido, ¿no? Pero a mí me gustaría, digo, tú sos una aguda observadora de la política, supongo que no solo uruguaya, sino a nivel internacional. ¿Y de qué fuentes abrevás? Bueno, yo creo que ha ido variando, como ha ido variando el mundo que nos rodea. Siempre fui muy lectora de libros y sigo defendiendo el libro objeto, me encanta, ¿Eh? pero he tenido que ir mutando a leer cada vez más cosas que circulan, incluso cosas que no tanto, que no me gustan tanto. Eh, Soy una usuaria intensiva de las redes, porque en las redes pasan muchas cosas y hay mucha información, incluso la que no es
verdadera, Mm. ¿no? Entonces necesito como seguir el pulso de muchas cosas leyendo las redes, aunque cada vez más eh, tienen públicos restringidos. A veces solemos decir, todo el mundo está en las redes. Sí, todo el mundo está en las redes, pero no todos estamos en las mismas redes. Claro. Cada red tiene su público y tiene su función. ¿Y qué seguís? Twitter, Instagram, bueno, Uso X todas, ahora. uso todas. Todas. Uso todas por distintas cosas. A nivel de consumo, Instagram es un buen Claro, claro. indicador, ¿no? Porque hay mucho las imágenes, los comentarios, incluso los likes. Mm. A nivel de política, Twitter es el lugar primero donde están las noticias y donde los políticos se comunican con sus Están hoy en día, seguidores. sí, sí. Entonces también tengo que estar permanentemente viendo qué comunican y a qué reaccionan, ¿no? Facebook también es una red que la uso bastante porque tiene un público más cautivo, Sí, sí, mayor. mayor, menos educado, pero donde hay mucho nivel de consumo también. Soy, no tengo TikTok, pero veo muchos TikTok en otros lugares. Claro, Bueno, el WhatsApp es una red social, ¿no? Los también. grupos de WhatsApp y la información que circula también. Miro mucho Bueno, pero YouTube. allí está la inmediatez Sí. y el fondo de la información. Sos de leer. Bueno, pero leo muchos artículos en internet de prensa. Ahí está. Sí, sigo la prensa, o sea, todos los días paso por todos los medios de prensa y varias veces Locales, al pero día. y No, a nivel internacionales internacionales. también, sí, sí. Argentina, La Nación, Clarín, Argentina, por sí, La ejemplo. Nación, Clarín. Me gusta mucho también El País en El España, País de Madrid. Sigo mucha información también de Estados Unidos, Brasil. Sí, el tema es que no nos da el tiempo. Yo a veces Por digo, eso, estoy trabajando y estoy con mi teléfono y alguien de afuera puede decir, ¿cómo trabajas con...? Es que estoy leyendo la prensa, ¿no? claro. Mi teléfono es... ¿Y hoy dónde se juegan más las batallas? ¿En la prensa tradicional o en las redes? En el mundo político, Sí, hablemos. a ver, en todos lados. Uruguay es un país que sigue, a diferencia de otros países, seguimos usando una pluralidad de medios de información. Mm. La televisión tiene un público cautivo, las radios tienen un público cautivo, la prensa escrita tiene un público cautivo y las redes tienen un público, poquito de cada uno y uno específico. Hay gente que solo se informa por las redes. Y en las redes, a lo sumo, ve los titulares de la prensa, Sí, pero no entra porque no paga claro, a claro. la No, prensa, ¿no? no está suscrita. Y la mayoría de los uruguayos se informa de titulares. Leer los artículos Es los un leen gran problema pocos. eso, ¿no? Terrible, terrible, porque además va disminuyendo hasta nuestra capacidad lectora. Sí, claro. Y es un problema para nosotros, los investigadores, porque, por ejemplo, el boom de las encuestas a través de Internet. El problema es que las encuestas en Internet necesitan lectores eh, que pueden entender una frase. Yo no digo que lean un libro, pero el problema es que vamos perdiendo la capacidad de entender una frase. La Entonces comprensión no tienen lectora. comprensión lectora y marcan Terrible cualquier eso. cosa. Entonces las encuestas en Internet me están dando mucho más trabajo que simplificándolo, Claro. ¿no? Porque son mucho más baratas y muchos clientes es lo que quieren pagar. Pero el problema es que para tener encuestas enteras, que el encuestador llegue hasta el final y haya entendido la pregunta, Y ¡ay, que te qué dé una trabajo que me información dé! válida, ¿no? Sí, por eso, porque si yo me doy cuenta que hay incoherencia entre las preguntas porque no las leyeron y no las entendieron, son encuestas tiradas a la basura. Y eso se ve mucho hoy en día. Sí, sí, hemos perdido la comprensión lectora, no solo porque hay un deterioro del sistema educativo, porque la mitad de los jóvenes no terminan la educación, sino porque aquellos que los terminan están acostumbrados a leer transversal y no te leen una página entera. Entonces, claro, vamos perdiendo la agilidad. La comprensión lectora es algo que uno va educando, Sí, que claro. va agilitando. Si uno lo deja de hacer, se guía solo por imágenes o lee palabras, va perdiendo. Y Claro. también va perdiendo vocabulario. La gente cuando Por le pedís supuesto. que exprese una frase o que te diga algo, uy, No, y ni hablar de escritura, ¿no? el escribir a mano. Los jóvenes de hoy no saben agarrar un lápiz y un papel, Sí, es porque van con impresionante. las computadoras a clase y los otros no tienen por qué escribir, los que no van a clase, los que no van a facultad. Entonces, Claro. es un hábito que se va perdiendo. Hay un par de libros muy interesantes de Mariana Rojas Estapé, que quizás los Sí, hayas la leído. sigo.
Y habla justamente de lo que tú estás diciendo, ¿no? Con pruebas científicas, cómo las Sí, redes nos están, este, en buen romance, matando las neuronas. sí, y la creatividad. A mí me da Mm. mucho miedo la inteligencia artificial, Au. eh, Es un porque territorio que yo no he querido entrar. sí, pero a mí naturalmente no me hubiera gustado, pero por trabajo tengo que Claro. entrar. Y es un mundo que parece que nos simplifica y que nos da nuevas posibilidades. Y yo capaz que estoy diciendo una cosa de vieja retrógrada, pero para mí nos anula la creatividad. O Sí, sea, que alguien posiblemente. piense por nosotros Sin nos duda, anula la sin duda, creatividad sin y duda. me da miedo. Ver cuadros que hoy se venden hechos a través de inteligencia artificial y no de un pintor que se le ocurrió, pueden ser divinos y capaz que en mi living quedan espectaculares. Ahora, lo hizo un sistema que combinó colores y formas. ¿Dónde Mm. está ese pintor que frente a un lienzo, Sí, dejó sí. salir su alma, Sí, ¿no? sí, que además está transmitiendo un mensaje y que uno puede interpretar o no. Sí. Y después yo, por ejemplo, yo soy docente de facultad hace más de 20 años. Había empezado a tener mucho dolor de cabeza porque mis alumnos cada vez escribían peor, peor, peor. Mm. Frases sin sujeto, sin predicado, sin verbo, sin nada. Ahora escriben espectacular. Ahora leerlos es un placer, pero no Porque son las ellos. claro. Entonces ahora ya no tengo dolor de cabeza cuando corrijo los trabajos. Pero ¿y cómo haces en ese caso? ¿Es válido? No, pero bueno, yo voy buscando alternativas, y ya se me está acabando la creatividad a mí también, de hacerlos pensar, o sea, está bien, vas a usar la inteligencia artificial, pero en algún momento vas a tener que intervenir vos. O sea, cómo hacerlos trabajar de manera que no voy a evitar, yo ya no me peleo con las computadoras y los Mm. teléfonos. Hubo épocas en que les sacaban los teléfonos cada vez que entraban a clase, tenía una cajita donde dejaban los Sí. celulares. Ahora ya ¿Ahora no ya hago no? más eso. Ahora ya convivo, bueno, busquen, los hago trabajar. Está bien, Teresa, haz con el teléfono. Bueno, busca tal cosa, busca tal otra. Entonces los hago trabajar para Claro. mí, ¿no? Pasó a Bien, ser una herramienta. sí. Entonces, ahora que escriben espectacular, tengo que tratar de que algo de lo que lo hayan hecho ellos. Entonces, Ujú. ser creativa en hacerlos, buscar información, analizar cosas, donde lo que sea que pasen por la inteligencia artificial sea solamente la edición, pero hayan tenido que pensar algo ellos. Claro. Es muy difícil. Me hace acordar aquella frase de uno de los sketches maravillosos de Lelutier referidos a la televisión: "El que piensa pierde", Ta- ¿no? Sí, La enorme vigencia que tiene, sí. es eso aplicado a la inteligencia Ahora, artificial hoy ¿qué en día. futuro nos espera con estos jóvenes adultos que están acostumbrados a que un sistema les resuelva todo, a Mm. meter todo, hasta un WhatsApp, porque lo escriba la inteligencia artificial, los Claro. tweets escritos por inteligencia artificial? O sea, está bien, ahora está todo mucho mejor escrito, pero no lo hizo no lo Claro, hicieron personas. claro. Entonces, ¿dónde? No sé. Mm. Me siento vieja haciendo esta reflexión, pero No, pero es un tema interesante. La educación sigue siendo el mayor desafío de cualquier gobierno, y del el nuestro, que sí, asumió, de los que y nuestro vendrán. sistema educativo está en el horno, como dicen los Sí. jóvenes. Está muy deteriorado. Demoramos muchos años trabajando mucho para el propio sistema educativo en cifra, que hemos hecho muchísimas investigaciones. Hace mucho tiempo que venimos viendo un contraste entre el deterioro absoluto de lo que pasa en los liceos, en las escuelas, lo que reciben los estudiantes y la visión que tiene la gente y los políticos sobre eso. Hubo mucho tiempo en que no hacían el link. Seguíamos hablando de que tenemos el mejor sistema educativo, que la Mm. escuela pública es divina, que en Uruguay la educación, todos somos tan educados porque somos un país chico y contenido, pero el sistema no está cumpliendo su función hace mucho tiempo. Y parte de todo el problema social que tenemos hoy de esa violencia tiene que ver con un sistema educativo que no cumple la función de socialización que tenía la Ujú. escuela. Llegar a las 8, irte a las 12 y cumplir un horario es Sí. fundamental para que cuando esa persona vaya a trabajar a un lugar, Ujú. también sepa que hay un horario. Hoy la gente llega tarde al trabajo y parece que no pasa nada, porque no pasó por una escuela que decías, mirá, si llegás después de las 8, tenés Tenés la una falta, falta, claro. te va a rezongar la directora, te va a rezongar la maestra. Hoy la gente, la escuela cumple mucho más que la función de enseñar a leernos, a leer y escribir. No, no, por supuesto, a pensar y a descubrir el Y mundo, cuando ¿no? eso no funciona, y a cumplir
normas en la estructura. La autoridad de la maestra. Mm. No es solo importante porque el chiquilín tiene que saber que la maestra tiene autoridad, sino porque esa autoridad que está al frente va a ser después la autoridad de tu jefe. Y hoy en las empresas, en las organizaciones, la autoridad no existe. Entonces es un caos. La maestra tenía muchísimas más funciones que las que creíamos que tenía. Sí, sin duda, y no es la visión Y romántica arriba de la ¿no? maestra está la directora, y a la directora mucho respeto. Hoy la directora, ¿qué es la directora? Claro, entonces el jefe, el director de la empresa, Claro. ¿qué me importa? Y Alguien tiene decime, que Mariana, mandar. y en todo eso no hay además de los políticos, también no hay esto no es una consecuencia de la politización de la educación. A ver, yo creo que hay cierta politización, pero el problema venía de antes. Yo me parece que la política se fue metiendo en la educación, sí, no lo podemos negar, pero el deterioro viene de mucho antes de eso. El deterioro viene de irnos quedando, primero de no animarnos a hacer las reformas a tiempo que había que hacer. Y me acuerdo, yo ya estaba en cifra Rama, ¿no? Sí, claro, Los la grandes famosa. cambios que propuso Mm. Rama y cómo el sistema se opuso a él, le hizo la guerra, destruyó. Y cuando gana el Frente Amplio, muchas de las cosas que terminan implementando son cosas que había puesto Rama. Sí. Y entre una cosa y la otra se Se perdió perdió el una tiempo, década, sí. ¿no? Por lo menos. Pero la culpa no es solo de la izquierda, la derecha tampoco supo hacerlo, la Ujú. derecha tampoco, a ver, yo creo que una de las cosas que más me cuestiona de lo que fue el último gobierno de la calle Pou fue una reforma educativa hecha a medias. No se animaron a hacer lo que tenían que hacer. Ujú. No hay posible reforma educativa si no se afecta a la formación docente. Bueno, Seguimos teniendo una formación docente del siglo XX a 25 años del siglo XXI. ujú. Pero para eso implica entrar a la formación docente. Rama lo vio y dijo, bueno, por ahí no puedo, generemos los SERP. Y fue la Sí, resistencia absoluta a los SERP. sí. ¿Qué terminó pasando cuando destrozaron todo el legado de Rama? Transformaron los SERP en el IPA. Y ahí se estaba gestando un cambio en la cabeza de los formadores y en la forma de formar, y se volvió atrás. No es un tema de política de izquierdas o derechas, es un tema de actualizar la formación Y de docente. grupos de presión, que son los Bueno, sindicatos, ¿no? pero a los Porque grupos de sindicatos y de poder se los dejó llegar ahí. Entonces no es sí, solo claro, claro. Pero el propio Mujica fue el que dijo, ¿no? no pudo, no me la No puedo. llevaron. Claro, Y exacto. terminó generando la UTEC cuando su idea era Sí, que eso estuviera dentro de la UDELAR, pero no pudo, o dentro de la UTU. sí. Era transformar la UTU en una universidad. Mm. Y Y darle y jerarquía, la ¿no? resistencia de la UTU a cambiar, que una componente del sistema educativo valiosísimo. Hemos trabajado muchísimo para la UTU, aporta muchísimo, pero también es muy tradicional. Mm. No pudo y terminaron generando la UTEC. Fue lo que pudo hacer Mujica, que no era su idea original. Claro. Era que eso fuera una universidad realmente Ujú. de oficios, pero con Sí, ese la valor, vieja escuela de artes y oficios, y no ¿no? pudo. Claro. Hacemos una pausa y seguimos. Estamos entrando en tema. Vamos a hablar un poco de política reciente, de los hechos políticos que, bueno, se han dado en este 2025 y, bueno, seguirán dándose. Con Mariana Pomies, por supuesto, y aquí en Los Notables. Y continuamos aquí en Los Notables con Mariana Pomies, directora de Cifra. Y bueno, muchos de los televidentes estarán esperando este momento, de empezar a hablar de política, de una de tus especialidades. Em, ¿Esperabas la reacción que tuvo la muerte de Mujica? Bueno, siempre se dijo que cuando se muriera Mujica iba a ser un hecho histórico, que Ujú. iba a tener repercusiones afuera. A mí me impresionó igual mucho eh,
cómo lo vivió la gente, ¿no? Fue con una emoción y con un dolor que uno veía en los medios de parte de la gente, eh, mm, que me sorprende en un mundo donde nos vamos distanciando mucho de las emociones, Sí. donde todo parece mucho más efímero, donde nos hemos vuelto más individualistas, ¿no? Esa idea de que se perdía algo colectivo, ¿no? Me impresionó. Creo que fue un hecho fuerte y que el hecho de que fuera dentro de un gobierno del Frente Amplio y que el propio gobierno se abocara 3 días al velorio ¿Separó el también país? separó el país. Separó el país, el gobierno, ¿no? Porque yo Bueno, estaba trabajando, bueno, las cosas seguían funcionando, pero sí, el gobierno pero separó. los canales de Sí, televisión transmitiendo sí, todo prácticamente el en tiempo los cadena, canales, estuvieron 2 días los ministros velorio. en el velorio. Este, ¿No crees, Mariana, que hubo, no en esta última etapa, pero desde las elecciones, una teatralización, una puesta en escena de la muerte de Mujica? Él mismo iba anunciando como en capítulos, ¿no? sí, yo creo, a mí, cuando él anuncia que tiene cáncer la forma que lo anuncia, como diciendo me voy a morir, yo creo que era una figura tan trascendente que no iba a poderse ocultar nada, No, no, ahí ¿no? estamos de Entonces, acuerdo. Pero yo me refiero al último tramo yo de creo la que campaña él, a ver, electoral. no creo que él lo haya usado. Puede ser que el MPP o el Frente Amplio lo haya Sí, usado. Él siempre se caracterizó por ser un tipo muy histriónico, muy sí. comunicador y muy honesto. Y él nunca fue con, bueno, esto no está pasando o nunca, yo no sentí que él hacía drama. Él decía lo que sentía y cómo lo vivía. Puede ser que su entorno lo utilizara Lo políticamente, capitalizó. claro. Pero yo creo que él era muy honesto y se fue despidiendo de la vida y un tiempo la peleó y él lo decía, lo estaba peleando Sí. hasta que dejó de En pelearla. diciembre o enero que dijo, Sí, hasta que dejó de pelearla. Me acuerdo que unos días antes de fallecer dicen que dejó de comer. Bueno, como diciendo, "Ta, hasta acá llegué", y se fue despidiendo, distintas personalidades que tenían mucha cercanía con él. Es interesante porque es un hombre que tenía mucha cercanía con personalidades muy diversas, ¿no? sí, eh, Gente de todos los partidos, porque haber escuchado a Sanguinetti, él había generado un vínculo muy entrañable al final mm, con Sanguinetti. es la extraña pareja, como Y decía recorrían los el doctor, medios, sí, aquí sí, mismo el doctor Sanguinetti el año pasado dijo, sí, esa extraña y se pareja que llevaban hemos... bien. Sí. Y Sanguinetti contaba, y yo llamaba a Lucía para ver cómo estaba Pepe, y eso habla, primero habla de un Uruguay que más allá de las diferencias políticas Mm, logra trascender y tener sí, otros vínculos, que sí, eso en otros países no pasa. sin duda. Pero también habla de los dos, de Sanguinetti y de Mujica, cómo lograron hacer a un lado sus temas ideológicos y encontrarse en la vejez, en las cosas que los unían. Su preocupación por Uruguay, por la política, por la gente, por la vida, Mm, a su manera. Sanguinetti un tipo mucho más intelectual y Mujica un tipo más afectivo, pero sí, hablaban de cosas que como que si uno lo juntaba, podía, el puzzle de la vida quedaba armado, ¿no? claro, claro. Este, ¿Cuál crees que es el legado de Mujica? Porque, bueno, en los días que siguieron a ver, a su muerte se hablaron de muchas sí. cosas, pero como Para mí, analista político, su visión sobre la sociedad de consumo me parece muy interesante. Sobre cómo, y donde no me pongo en el lado que estaba él genuinamente, ¿no? Un hombre sí, el que vivía pobrismo, con ¿no? mi. Sí, pero lo vivía. O sea, Sí, él vivía así, porque hay mucha gente que tiene ese discurso y después uno ve cómo vive y no, dice, claro, sí. ta, es discurso. No solo lo vivía, sino que lo escuché muchas veces decir, no todos tienen que vivir como yo respeto a los que viven distinto. Porque también hay gente que lo vive, que se compromete, que está ahí y que mira mal al que toma opciones distintas, Ujú. ¿no? Él respetaba. Pero para mí el pararme a escuchar a alguien decir vivimos a mil, no nos detenemos a disfrutar de las cosas, la vida es una y no sabes cuándo se acaba. Yo soy una mujer de mucha fe y de mucha vida de iglesia y eso está presente, pero que ese discurso venga desde otro lado, a mí
me hacía, me identificaba con eso. Entonces, yo no sé si se lo va a recordar en el futuro por esto, pero esto creo que es un aporte, sobre todo para que los jóvenes lo escuchen desde alguien viejo que pudo haber vivido de otra manera, decir, "No, bájate un poco de ese tren bala que te lleva, Mm. porque nos cuesta vivir el hoy, nos cuesta disfrutar de las cosas simples, vivimos mirando lo que no tenemos, necesito los 25 pares de zapatos que tengo en el ropero, con 2 al final siempre uso 2. Porque además no es solo que gasté plata al cohete, sino que generé una industria que produce, que genera desechos, que todo eso que a veces nos parece lejano, y si miras un poco de afuera, se Ujú. juegan más cosas de las que nos ¿Y imaginamos. políticamente crees que él dejó una estructura armada? ¿Que el presidente Orsi es efectivamente su delfín, su pichón, A ver, su fue de hijo los pocos pródigo? políticos que reconoció la necesidad de generar liderazgos. En Uruguay los líderes son muy buenos líderes cuando los hay, pero no dejan sucesores. Mm. Mujica lo vio y lo intentó. Al principio intentó generar un único liderazgo como él y vio que no había. Entonces yo creo que fue generando líderes para distintas cosas. Creo que algunos no le salieron, lo intentó con Sendik y no Mm. funcionó. Generó un liderazgo para la estructura del MPP, que para mí es Alejandro Sánchez, es el líder dentro de la estructura, es el que en el último tiempo, porque Mujica ya no estaba en la estructura cotidiana, sostenía, mantenía y ordenaba el MPP. Sí. Creo que Orsi es un líder no para la estructura, porque no funciona dentro del, porque además no viene del MPP mismo, No. ¿no? Pero sí él lo vio como él, como un tipo muy cercano a la gente, entonces ese liderazgo más afectivo, más Ujú. emocional, pero claro, es el presidente, yo no sé qué va a pasar después, hay que esperar. Bueno, Pe- pero lo ungió para que fuera presidente, sí, sin ¿no? duda, pero le vio en él esa capacidad, o sea, yo creo que descubrió que no podía haber un único líder que lo siguiera a él, sino que había líderes para distintas cosas. Ujú. Eh, Creo que él pensó que Blanca podía ser una Blanca líder, Rodríguez. sí, Blanca Rodríguez, para el Frente Amplio. No sé si lo va a hacer, pero creo que él la veía para eso, ¿no? Como para unir el Frente Amplio. Mujica pasó de ser un hombre, un guerrillero, un actor del MLN, un político de la 609, a ser un líder del Frente Amplio. Él en el último tiempo se desprendió un poco de la barra, como decía él, e Sí, intentó mirar al Frente Amplio como partido. Cosa que siempre el Frente Amplio le criticó a la 609, al MLN. sí. Él lo intentó y creo que ahí trató de traer a Blanca. Yo no sé si a Blanca Rodríguez, perdón. No sé, Mm. es que uno se acostumbraba a verla en la Y sí, tele y Blanca. para mí era como Blanquita, Sí, 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 la sí. Fuimos informativista, compañeros ¿no? de Canal 10. Exactamente. Entonces, creo por eso que él fue generando distintos liderazgos. Y después hay que ver qué pasa con Lucía, porque en el último tiempo Lucía se abocó mucho a cuidarlo a él y eso Mm. también para mí es un testimonio interesante de pareja, más allá, ¿no? Sí. O sea, También hubo ahí un quiebre cuando aquellas declaraciones en el libro de Pablo Cohen sí, que provocaron que sí, ella se retirara de los medios, ¿no? sí. Cuando dijo que Sí, muchos... yo creo que fue un error. Y además en el Ahora, momento en si que fue, salió. claro, pero si fue una verdad No, no, es pero un error en. Sí, estratégico, está ¿no? bien. No está comprobado. Y se pusieron a gente en contra que, si hay algo que fue cambiando en el Uruguay, fue la sintonía con el tema de desaparecidos. Trascendió lo Mm. partidario. Sí, sin duda. Entonces, es de las pocas cosas que generan, por lo menos respeto. Hay gente que no lo comparte, pero no se mete Mm. contra. Entonces yo creo que en el momento histórico en que lo dijeron, cuando el frente estaba cambiando, llegando al gobierno, no fue como tal. Pero lo que pasa es que el libro no era de ahí, era de otra época. Es lo que pasa con los libros, que a veces No, ese libro fue escrito en el año 2024. Estamos claro, hablando de pero los... esto sale en el 25, 6 meses después, Sí, cuando claro, ya claro. No es un el diario, frente no ¿no? era gobierno cuando ellos hacen, Ah, o sea, me parece posiblemente. que el timing. Igual creo que Lucía Topolansky es una figura muy interesante. A mí me tocó conocerla como legisladora
y encontré gente de todos los partidos diciendo que era una mujer muy buena negociadora en el Parlamento. Se llevaba Sí, muy bien con sí, sí. políticos blancos y Sí, colorados, sí, con líderes blancos y se había ganado el colorados. respeto por eso, ¿no? Entonces, creo que ella no tuvo hijos, pero su pareja era su hijo, ¿no? Yo creo que Ujú, en el último tiempo fue más madre que pareja de Mujica, ¿no? Lo claro. acompañó, lo cuidó, lo arropó hasta que se Sí, sí, murió, ¿no? sí, sí. Y como buena madre dejó todo y se dedicó a eso. Claro. El tema es que yo creo que una vez que eso no está, es un bicho político, no creo que se quede en la chacra plantando flores. Y ahí ¿Tú hay, crees que ella va a pasar a ejercer ese liderazgo indiscutido que ejercía Mujica sí, para no, los no Frente es Ampristas? igual, No, por no, eso. no se parece en nada en cuanto a sus características y a su discurso, Pero pero sí en nadie su visión hablaba. política. Es una mujer Claro. muy visionaria de Claro. estructura, es un bicho Sí, político. no, sin duda. Pero yo me refería a aquello que después de Mujica nadie hablaba, todo el mundo agachaba la cabeza, ¿no? El último Sí, episodio, él sí, muriéndose, el tema sí, sí, de los sindicatos, ¿no? sí, también, sí. Pero yo creo que ella agachaba cabeza por opción, no porque me parece que si a alguien le podía discutir a Mujica era Lucía. No, no, yo me refería a la dirigencia Sí, del sí, Frente sí, Amplio. sí, sí, sin duda. Una vez que Mujica emitía juicio, nadie se Por animaba a eso, discutirlo. pasaba lo mismo en el Partido Nacional con Wilcher Sí, Ferreira sin duda. ¿eh? Aunque muchos no compartían y trataban de disculparlo, bueno, es como es el Sí, Pepe y no sé sí, qué, sí. pero nadie iba a contradecirlo. Sí, sí. Nadie iba Y eso es un a líder. alzar la voz Y más eso es lo que alto. es un líder. Podrá gustarnos o no, Sí, pero un líder es aquel que es capaz de generar eso. sí, 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 sí. Hay que ver si, entonces yo creo que hay muchos liderazgos que quedaron ahí para cosas distintas y no sé si el Frente Amplio por mucho tiempo va a volver a tener un líder como tuvo en su momento de que unificaba todos estos Claro. atributos. Porque Lo además, orgánico, lo claro, partidario, lo político, lo ideológico. claro. Porque además en pocos años ha perdido a todos sus líderes, grandes líderes, Sí, ¿no? sí, sí, En tiempo reciente, no sí, me sí, sí, refiero al general Liber Sereni, pero sí me refiero al doctor Tabaré Vázquez, a Danilo Stori, sí, sí, bueno, y sí. ahora Mujica. Tenemos que hacer una pausa y nos quedan tantos temas que, no sé, hacemos una serie, ¿Cómo no? 1, Yo 2, 3, encantada. A lo mí notable. conversar me encanta. Bueno, ya lo vemos. Con Mariana Pomies seguimos en unos minutos aquí en Los Notables. Y continuamos con Mariana Pomies. Era de cajón que este programa no se iba a quedar corto, pero tenemos tantas cosas para hablar que te quiero preguntar. Sí. Hablábamos de liderazgos importantes en el Partido Nacional. El expresidente Luis Lacalle Pou. Es el líder hoy del Partido Nacional, es un líder, es un político de mi generación que lo he visto crecer como político y desarrollar su don de líder de forma muy eficiente. Creo que es un hombre que sabe aprender, ¿no? Mm, Y él mismo lo reconoce, como de cada victoria o derrota fue aprendiendo y sí, capitalizando, cómo fue creciendo su capacidad de ponerse en el lugar de la gente y de entender a la gente. Es un líder que genera mucha simpatía mm, y es empático, o sea, tiene y proximidad con la por gente, eso, ¿no? es empático, se pone en el lugar y la gente Claro. lo entiende. Cuando alguien es empático, genera vínculo, Ujú, ¿no? Porque se pone en mi lugar y enseguida bajo las barreras y me vinculo, ¿no? claro. Entonces yo creo que es un gran líder, que también, y si tenemos una segunda presidencia, lo hará mejor, como lo he visto aprender de sus errores, o va a tener que reconocer algunos errores que tuvo, nadie es perfecto como líder, como presidente, perdón, y, y bueno, y eso lo hace como un presidente mejorable. Claro. ¿Y por qué crees que se perdieron las elecciones? ¿Por qué crees que el Partido Nacional o la coalición republicana perdió las elecciones? Yo sé que Bueno, esta pregunta te daría para un programa entero, sí, y pero ahí apelo a la síntesis que nadie aplicás en... pierde las elecciones por sí mismo. Es algo que falla de parte de la propuesta de gobierno y algo que mejora de parte del otro, ¿no? Son dos Sí, partes. Uno pierde y uno gana, bien. ¿no? Yo creo que
en parte pierde la presidencia, la coalición pierde la presidencia porque hubieron errores en el gobierno, como siempre hay, que la oposición los capitalizó y logró convencer de la posibilidad de hacerlo mejor. Creo que el líder que encuentra o el candidato que encuentra la oposición, que en ese momento es gobierno, era un mejor líder que Delgado, sin duda. ¿Se lo minimizó? Ahora sí, 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 en la campaña, ¿no? se lo minimizó y él lo aprovechó, sin duda. Ajá. Lo trataron de tonto, lo trataron de títere y De de que se ignorante. de ignorante y de que se escondía. Y él calladito fue haciendo lo suyo. Yo lo vi crecer en simpatía, la gente se fue conectando con él. Ujú. Cuanto más se lo minimizaba, yo creo que la gente se identificaba más con un tipo llano, cercano. Por aquello al que se le pega. Sí, pero además porque lo que le criticaban, la gente veía que, sí, bueno, pero es como yo y habla como yo. Sí, capaz que no es el hombre, el orador como es Sanguinetti de grandes Y discursos. el propio Lacalle Pou. Exactamente. Pero la gente le gusta lo que dice y le entiende. Entonces, si la gente se conecta con eso, la gente no es tonta, la gente la gente vota lo que cree que le va a beneficiar más y lo que entiende de lo que le están diciendo. Ujú. Entonces, yo creo que se lo subestimó mucho durante la campaña y creo que ahí el candidato de la coalición, que es Delgado, lo subestima y lo hace públicamente y eso no lo ayudó a él. Juega en contra. Sí, también creo que el liderazgo tan fuerte de Lacalle Pou no dejó crecer La la figura de capacidad Delgado. de liderazgo de Delgado. Sí, Ujú. no, no creo que lo haya hecho adrede, pero de alguna manera en el último tiempo no lo ayudó. No quiero decir lo perjudicó, pero por lo menos no lo ayudó. Ujú. Cosa que no le pasó a Ahora sí. Orsi, porque Mujica se hizo a un lado y por su propia enfermedad también estaba más retirado y se dedicó a hablar de otras cosas. Y entonces eso le dejó el espacio a Orsi Ujú. de desarrollar ese vínculo con la gente que le permitió crecer. Y también, y en eso hay que reconocer, durante los 5 años de gobierno de la coalición, el Frente Amplio y sobre todo el MPP hicieron un trabajo hormiga en el Sí, interior. claro. Recorrieron todo y buscaron, hicieron un diagnóstico de por qué perdieron, no lo reconocieron públicamente porque siempre se habló mucho hace 5 años Sí, de, sí, sí. ay, que no hay una autocrítica, un mea Sí. culpa, no sé qué. Salieron a trabajar, entendieron dónde estaba el problema y revertieron lo que habían perdido hace 5 años atrás. Claro. Allí fue el trabajo del hoy presidente del Frente Amplio, ¿no? De Fernando Pereira Fernando y Pereira. del MPP. Sánchez trabajó mucho en el interior. Claro. Nos quedan muy poco tiempo, pero hay dos temas que quiero ¿Cómo abordar. no? Primero, Partido Colorado. En Bien. la elección municipal y también en la nacional, pero sobre todo en la municipal, fue creo que la de menor votación hasta ahora, ¿no? Sí, Mm, igual yo no me canso de decir, el Partido Colorado es importante para el país. No solo porque Pero tiene que ver con la historia. no está en Entonces, tela de juicio. no, ya sé, sí, pero yo llegué a convivir con colegas que decían el Partido Colorado va a desaparecer. El Partido Colorado no va a desaparecer. El Partido Colorado es un partido que ha tenido muchos golpes y muchas pérdidas, pero que ha sabido reponerse. Yo creo que le va mal en las elecciones, pero está intentando rearmar y hay líderes que están intentando dinamizar el partido. ¿No? Por Yo creo que la ejemplo, vuelta de Pedro Bordaberry es muy interesante, alguien que ujú, parecía que se había retirado y que sabe que tiene su techo, ujú, porque Pedro Bordaberry ha intentado ganar en muchos lugares, sí, pero ha llegado al Parlamento y es un sí, parlamentario reconocido como sí, un sí, por laburante todos, por impresionante, todos. ¿no? Y ahora parece querer volver al ruedo. Yo creo que es una buena decisión porque sin duda le aporta su liderazgo, su forma de hacer política. Creo que también vuelve con un discurso mucho más conciliador que en el tiempo anterior. Ujú, Entiende por dónde van los tiempos ahora y por dónde va lo que la gente reclama, que tiene sí, que ver mucho más con el diálogo y no con el enfrentamiento. Creo que en eso también es un político hábil y está intentando tirar un poco del partido. A la vez está dejando a Ojeda tirar por otro sector, porque una particularidad del Partido Colorado, yo me apasiono mucho con esto de la política, em,
es que es uno de los partidos más abiertos, con espectro ideológico más amplio históricamente. Ujú. Entonces yo creo que la clave para que el Partido Colorado se recree y crezca tiene que ver con tener una heterogeneidad a la interna, ¿no? Entonces, un liderazgo como el de Pedro Bordaberry, un liderazgo como el de Ojeda, e idealmente debería aparecer otro. En los tiempos de hoy tiene que haber mujeres que le den como otro Sí. color y otro matiz, porque las mujeres tienen discursos distintos. Entonces creo que el Partido Colorado tiene que hacerle espacio. No sé qué va a pasar con Vicky Cáceres, pero es muy buena ella hablando. Mm. Entonces creo que hay que hacerle también el espacio. Yo creo que es un partido que siempre va a dar la pelea y que le va a ir mejor si logra tener un espectro amplio de temas, de personalidades, ideológicos. Ujú. Quiero cerrar con Montevideo. ¿Los montevideanos se tienen que resignar a ser gobernados siempre por el Frente Amplio? No, Vamos para 40 años. sí, Y sí, la ciudad está en el peor sí. estado que tengamos Eso creo que es memoria, lo ¿no? grave, no que tenga 40 años de gobierno, porque si uno mira las intendencias del interior en Uruguay, hace 100 años También, que puede estar en un solo partido. El tema sí. es si los que están lo hacen bien. El problema no es que esté el frente hace 40 años, el problema es que la ciudad no está bien. Mm. Entonces, eso es lo que los montevideanos no pueden resignarse, a que su ciudad no sea una ciudad limpia, no sea una ciudad Vivible. agradable para circular, ¿no? Sí. Y creo que ese está en el problema. Ahora, para que eso cambie, no solo tiene que haber eh, un partido que gobierne bien, tiene que haber otro que proponga una alternativa. Y eso es lo que no ha pasado en Montevideo en este Y tiempo. Lema no fue un candidato. De hecho, sacó 45.000 votos más que Sí, Vergara, ¿no? Que el intendente sí. electo. Pero votó apenas un poco más de lo que había votado Laura Raffo hace 5 años, ¿no? Igual creo que hizo una muy buena campaña, pero recién entraba. Entonces, cuando uno quiere proponer una alternativa a un partido que está hace 40 años, tiene que proponer una alternativa que sea creíble Mm. y que muestre solidez y tiempo de análisis. Terminaron resolviendo el candidato en los últimos 3 meses. Hace 5 años, cuando Laura Raffo se presenta y dice, yo Sí, vine a quedarme y genera el sí. Instituto de Estudios de Montevideo, era la alternativa. Durante 5 años trabajar en esto y mostrarle a la ciudadanía que tiene gente que sabe, que está experta, que estudió los temas. Pero lo que pasó fue que eso se cayó y hubo que levantar todo de vuelta en Mm. febrero o en enero de este año. Entonces, si la coalición no está dispuesta a trabajar durante 5 años y dejar a sus candidatos trabajando en eso, es muy difícil que gane. Ujú. Porque la gente no es que votó al frente porque es tonta, porque le gusta vivir mal, porque no veía una alternativa creíble. Y porque seguramente en otras áreas, y eso es algo de la parte más costera, y lo he visto porque lo recojo en encuestas, Ujú. la gente está enojada con la limpieza, pero hay otras áreas de Montevideo que la gente percibía mejora y que temía que la otra alternativa que no hablaba de esas cosas no mantuviera. Ujú. Entonces, no es solo eh, proponer alternativas, es mirar qué se hizo bien y también proponer seguir en esa línea. Claro. ¿Vergara va a hacer carrera política en la intendencia como han hecho sus antecesores? La ingeniera Cose, Sí, eso Daniel a la gente no le gusta. Martínez. Por eso, o va a ser intendente. Bueno, lo que la gente lo eligió es para que sea intendente. Mm. Y la gente penalizó a aquellos que intentaron hacer otra En el, cosa. cal- en el cla- en el caso de Martínez fue Y de Carolina clarísimo. Cose también. Carolina Bueno, Cose pero es la pierde una vicepresidenta de interna. la República, Bueno, pero Mariana. perdió una interna. Una mujer que prometía y que se la veía como candidata antes que a Orsi. Mm. Y sin embargo pierde. Eso a los uruguayos no les gusta. Eso bueno, usar la intendencia como trampolín Sí, político para la presidencia le funcionó a Tabaré Vázquez, pero sí. después, de ahí en más, no ha funcionado mucho. Yo no sé cómo, ni cuáles son las aspiraciones de Vergara, ni cómo le va a ir como intendente. Pero hoy la gente no quiere que él esté pensando en la presidencia. Ni él ni ninguno de los otros 18 intendentes elegidos. Sí, 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 sí. Bueno, Mariana,
te vamos a tener que invitar. Yo encantada. Sin duda para el próximo ciclo, ¿no? Viste que para conversar estoy hecha. Bueno, fantástico. Hemos aprendido mucho también, ¿no? Bueno, muchas Escuchándote. gracias. Bueno, te quiero entregar esto Ay, de bueno, muchas Tranquera. gracias. Manos Uruguayas como cifra. Me Trabajan con encanta gente este lugar, uruguaya, sí. productos uruguayos. Me encanta. Yo, todo lo artesanal, porque no hablamos, pero yo soy un poco artesana. Ah, sí, mirá vos. Me gusta todo lo que Esa tiene que... faceta no la conocíamos. Ah, me encanta. Sí, Mirá, sí, qué sí. bueno. Me encanta crear con las manos. Qué bueno. Ay, qué lindo. Precioso. Allí Muy, muy útil además. con un llavero. Llavero, sí, 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 me encanta, me encanta. Ay, precioso. La verdad, me encanta. Precioso. Muchas gracias. No, a ti, de Tranquera, de la calle Alejandro Schroeder y Arocena en Carrasco. Sí, Y bueno, precioso. este programa se llama Los Notables, estamos en el Hotel Barradas y Editorial Planeta, te queremos hacer un regalo. Bueno, Como muchas sos gracias. buena lectora. Muy lectora. Ay, ¿eh? libros, me Quizás, encanta, me encanta. este, Y además les conté, me gustan los libros objeto. ah, Yo bien, disfruto de ver, bien. de oler los libros. Mira. Los dos grandes libros que todavía no me había comprado, no he tenido tiempo, así que me vienen muy bien. Fantástico. La verdad Con que la iglesia hemos dado, Sancho, decía el Quijote. perfecto. María Dueñas ha estado en esta temporada de Los Notables. Dos y- escritores que he leído. Ah, Y no es porque bueno, estés acá. está A muy los bien. dos los he leído y los disfruto. Bueno, que sigas con esa buena costumbre. Bueno, muchas gracias. Señores, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí en el Hotel Barradas con otros notables. Presentaron Centro Oftalmológico del Este, del Dr. Álvaro Berruti, Instituto Uruguayo Argentino, IWA, SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y viví la experiencia Vía Aqua. Otro mundo espera por vos. Barradas, Parque Hotel y Spa.